Primero, antes que nada, un disclaimer. Las opiniones que van a ser presentadas a continuación son meramente personales. Puedes coincidir o diferir en las mismas. Puedes insultarme en la caja de comentarios, así como puedes decir que estás de acuerdo en la caja de comentarios. Terminaré por leer absolutamente todos sus comentarios. Solamente les pido de favor que no insulten a ninguno de los grupos o miembros que se van a presentar a continuación. Pido comentarios de manera respetuosa para las chicas. Y eso sería todo. Disfruten del video. Hola a cualquier ser humano con vida que vea esto. Les doy una cálida bienvenida a este su canal Deathmate. El día de hoy daré mi honesta opinión, análisis, review, lo que sea, sobre la segunda ronda de Kingdom 2. Comencemos. De acuerdo al tablero de las ganadoras del round anterior, el cual quedó así, es que Hyolyn, por ser ganadora del round 1, le dio la ventaja de poder escoger primero al grupo con el cual intercambiaría canción, por lo cual esta escogió a Luna. Entonces Luna tuvo que hacer una canción de Hyolyn o de Sistar por su parte. Cosmic Girls eligió a Babies y Kep1er terminó por quedarse con Brave Girls. Cosa que ninguno de los dos grupos quería. 안 걸렸으면 했던 팀이 사실 케플러님들이었어요. 그분들의 색깔이 너무 강해가지고 좀 걱정이 많이 돼요. 진짜 완전 정박는데요, 컨셉이. 우리가 살릴 수 있을까요? Hyolyn terminó por escoger también el orden de este segundo round, por el cual comenzaremos a desmembrar y dar calificación por el orden de aparición de todos los grupos. Cosmic Girls, escogidas por Hyolyn para interpretar primeras, debido a que anteriormente se presentaron con seguridad para estar en el sexto puesto. Pues ahora Hyolyn dijo, pues no me reinas, ustedes inician. Y así lo hicieron, con unas estresaditas y unos consejos de los chicos de su empresa de Mustax. Se presentaron con Aguilera. A mi parecer, la peor presentación de esta ronda, por lo cual se llevan un sólido 8 de 10. Aunque no analicé el primer y segundo capítulo de Kingdom 2, se nota la inseguridad de las mismas durante su presentación, pese a que resaltaron el error que tuvieron en la presentación anterior, que fue la ruptura del icono de su presentación, el reloj. Creo que, en mi opinión, pues hicieron una presentación bastante bien, debido a que fue una ejecución nostálgica y bastante bien hecha. Lo que a mi parecer falló en esta presentación de Aguilera no fue el arreglo musical, el cual fue precioso, sino que se esmeraron demasiado en que su presentación no tuviera ningún error. Y pues definitivamente la presentación le salió absolutamente todo como lo habían planeado, pero se perdió cualquier tipo de presencia escénica y carisma que tuvo la primera presentación. Y pues comparando con sus hermanas de presentación, la suya quedó... Luna, escogidas por Hyolyn para interpretar segundas, la verdad es que su presentación estuvo llena de carisma, presencia escénica, historia, color, literalmente un festival, al cual le doy un sólido 10 de 10. Su presentación en el round 1 igual no tuvo validez porque todos los miembros dieron positivo a lo que está dando positivo últimamente. Igualmente hubiesen alcanzado un ranking alto debido a que su presentación fue de bastante calidad. Y bueno, en fin, hablando otra vez de Shake It, debido al gran carisma de las chicas, el hecho de que usaran los atuendos como principal objetivo, sinceramente me encantó. Y pues espero que mantengan esta energía para siguientes presentaciones. Brave Girls. Esta presentación estuvo demasiado sólida y por lo mismo me gustó demasiado. Diría que es una de las mejores presentaciones dadas en un Kingdom. Carisma, presencia escénica, historia, color y un arreglo para la canción al estilo de los Brave Brothers. Por lo mismo, difiero con el veredicto de darle puntos menos por parte de Hyolyn y Babies, ya que al parecer
con Hyolyn, aunque su presentación estuvo bien, sinceramente creo que estuvo muchísimo mejor la de Luna en cuanto a interacción con el público. Y por parte de Vibes, prefiero mencionarla a continuación. Por lo mientras, a la presentación de Brave Girls le doy un sólido 9.5 de 10. Cabe recalcar que trabajar tremenda presentación con tan pocos días tiene bastante mérito. Y afortunadamente las chicas ya están totalmente recuperadas de el bicho. Vibes. La elección de la música no sé qué tan correcta haya sido, si es que hasta las miembros se les ve que lucharon demasiado para tener la grabación lista, en especial Unha. Y es que ahí mismo es en donde no me terminaron de convencer del todo. Sin embargo, fue una presentación encantadora, que también tenía buena presencia escénica, colores, etc. Sin embargo, no creo que la canción encajara demasiado con sus voces. Y por otra parte, no creo que el problema de la mezcla sea tanto problema de ellas, pero en ocasiones he escuchado el instrumental muchísimo más fuerte que sus voces, muchísimo más predominante, y eso pues deja un mal sabor de boca. Sin embargo, en cuanto a interacción con el público en general, como ya había mencionado antes, y esta brillante idea de juntar Unnatural con una idea o concepto de flamenco es bastante ingeniosa, por lo que le doy un sólido 9 de 10. Kep1er. Verdaderamente esta performance para ser un grupo rookie estuvo bastante bien. Es decir, que fue una de mis performances favoritas. Y a comparación con su primera de Wadada, esta mezcla o remix de las dos canciones me pareció ingeniosa. Y verdaderamente el concepto que eligieron de estar bajo el agua me parece fenomenal. Y pues espero que puedan seguir dando batalla en los próximos enfrentamientos. El hecho de que, pese a que Dion cayó fuera del escenario o que Yujin reportara lo resbaladizo del suelo debido a las burbujas, se los arreglaron para dar una buena presentación, y pues esto les da un sólido 9 de 10. Hyolyn. ¡Uy! La presentación de Catwoman con So Bad verdaderamente cumplió mis expectativas. Bastante bien ejecutada, precisa la mezcla. Aunque igual eso que quitara como el punch de las canciones no me terminó de gustar tanto. En ocasiones notaba que las canciones se sentían un poco vacías, pero supo adaptarlas a su estilo. Y esos high notes, Dios. Una performance muy sólida. Verdaderamente no sé qué decir, aunque igual en interacción con el público me pareció un tanto inferior a la presentación de las demás, en especial la de Luna. Y no dudo del talento de esta chica, verdaderamente es a la que veo más probable de estar en el primer puesto de Queendom, pero ya veremos. Y espero que pueda seguir dando lucha igual que los demás grupos. Vi a muchísima gente quejarse del dramaticismo que Mnet le pone a su edición, y la verdad es que no me incomoda, ya que como es un programa que se emite por televisión, pues necesitan crear ciertos ganchos para atraer la atención del público. Y sin embargo, algo que no defiendo es cuando editen desventaja de algún grupo, persona o equipo, caso similar a los de Simbi, por lo que Vibes ahora ocupa carteles que indican cosas como me estoy concentrando o estoy feliz. Y definitivamente los capítulos no me dejaron un buen sabor de boca. No les voy a mentir, verdaderamente me enoja que Brave Girls terminara en sexta posición después de tremenda presentación.
Y pues ahora daré mi ranking basado en la opinión de cómo debió de quedar este ranking. Ojo, es opinión personal, como todo lo de este video. ¿Por qué mencioné lo de que vi a mucha gente quejarse sobre el dramaticismo y eso? Bueno, es que en general los capítulos han tenido una mala recepción y en este capítulo uno de los comentarios que más he visto repetirse es que Brave Girls merecía estar más arriba. En conclusión, mi opinión no tiene la intención de hacer arder guerra entre fandoms. Solamente estoy dando mi honesta opinión sobre las presentaciones de Round 2 que se han presentado. Puedes estar en desacuerdo o de acuerdo conmigo. Comenta tu opinión si es que estás de acuerdo con el ranking presentado en el programa o de cómo tú hubieses querido que se posicionaran los grupos. Estás en el derecho de insultarme si es lo que quieres, pero por favor no insulten los grupos presentados. Como he dicho antes, dichos comentarios serán silenciados. Esto sería el review de hoy. Si les gustaría que hiciera más reviews a programas similares, etc., déjenme en los comentarios. Valoro muchísimo su apoyo. Hasta luego.